Hola Pato, una vez más. Hola. Eh, bueno, estaba revisando un poco las, las entrevistas en Paso de Gato y anoté unas 4 preguntas que por lo menos a mí me parecen pertinentes que, que tú hables, que tú comentes eh, en relación a este evento que nos une ahorita, que es tu tercer volumen de Caminando sobre arenas movedizas. Pero antes de hablar sobre el libro propiamente dicho, que ya lo mencionamos, me parece muy importante que comentes o que nos comentes desde dónde surge tu obra dramatúrgica. Chévere. Es curioso, pero en general yo percibo que el punto de partida casi siempre es el propio escenario. Eh, Son los procesos que con los compañeros que vamos desarrollando como un laboratorio eh, cotidiano en el que van surgiendo imágenes, en el que van surgiendo eh, formas que nos generan o nos llaman a la atención o nos dan curiosidad. Eh, pero digamos que esos suelen ser unos puntos de partida muy difusos. También, evidentemente, hay una, yo diría que una necesidad personal de atravesar ciertos temas o ciertos contextos estéticos, poéticos, que de pronto se van acunando en mí y eso me lleva a, a poner en palabras, en situaciones escénicas, en conflictos, etcétera, lo que después son las obras, los espectáculos primero que salen a escena y después las obras que bastante más tarde se logran publicar. Pero yo pienso que hay esta suerte de tensión entre las circunstancias grupales, el laboratorio y la experiencia cotidiana en el escenario, con las necesidades personales mías y de los compañeros. Todo esto va generando una especie de tejido del que van surgiendo las temáticas, las poéticas de los espectáculos que vamos creando y que a su vez pasan a ser los textos que yo voy escribiendo. Hay veces que hay circunstancias en la sociedad, en el mundo, que son muy impactantes, que me llaman a poner en diálogo con la experiencia de mis actores, de mis actrices, y pueden ir convirtiéndose en espectáculos. Y por último, yo diría que, pero eso yo no lo percibo como punto de partida o como un lugar del que surge de una forma más consciente, si quieres, sino que mucho tiempo después, cuando releo los textos que he escrito, descubro que hay ciertos lugares a los que de una manera más inconsciente, más íntima, voy recurrentemente acudiendo. Y bueno, puedo pensar que son puntos de partida que están muy íntimamente arraigados conmigo, que no los tengo de una manera muy abierta y muy racional, pero que finalmente aparecen y se vuelven recurrentes en algunas de las obras, ¿no? Pato, justo con lo último que dices, tú logras ver una línea en todo tu trayecto dramatúrgico desde las obras que has escrito y que por lo menos encontramos, digamos, en Arenas Movedizas uno y todo lo que va siguiendo, ¿logras ver una línea dramatúrgica? Eh, sí, pero no una línea continua. Es una línea de saltos, de rupturas, de
de una permanente transformación, una línea, yo diría, en tensión, si quieres, coherente con ciertos principios de comportamiento creativo que yo me manejo y que mis compañeros también en el trabajo creativo en el escenario, que tiene que ver con una necesidad permanente de transformación, una necesidad de evitar tensiones. Entonces, yo puedo creer que hay una línea subjetiva, pero no es una línea continua ni recta, sino una línea con saltos abruptos, con idas y venidas, eh, etcétera. O sea, eh, pienso que sí la hay, pero no es una continuidad, ¿no? Es una línea que surge de muchas transformaciones y muchas tensiones. Sí, me parece interesante esta forma de ver los saltos como idas y venidas, porque de los dos libros, por lo menos, que he leído de Caminando sobre arenas movedizas, yo encuentro que hay una crítica que se mantiene en el fondo, o sea, como esencia se mantiene, a pesar de que cambie la forma, que en este caso sería la forma narrativa, la forma escénica, la forma dramatúrgica, que de alguna forma me da a entender tu personalidad como autor o tu posicionamiento como autor en base a esta fuerte, no sé cómo decirlo, indignación contra una sociedad estática, quieta, ingrata consigo misma, con lo que pisa, con lo que es, con su identidad, que esta crítica me parece que es bien fuerte cuando por lo menos se logran leer los compilados de las obras, desde mi punto como lector se hace algo mucho más grande, o sea, no es solo ver una obra, sino es ver un panorama, algo bien grande. Entonces, eso por lo menos a mí me ha gustado de poder leer tus obras, conocer un poco más, una faceta más de ese maestro Patricio que nos habla desde otro lado, desde la dramaturgia, por así decirlo, por un momento dejando de lado la escena, o por un momento dejando Ujú, de lado el espectáculo como hilado, sino solo como texto, pero que aún así se logra ver esta recurrencia de esta fuerte indignación contra este pueblo que no, ese citadino, este pueblo que habita el centro, en tus palabras, quizás, y que ujú. no puede irse a esas periferias diferentes, a esas idas y venidas, a esas rupturas de estas líneas. Entonces, creo que ya me has respondido bastante de lo que te iba a preguntar porque Ujú. tu forma de abordarlo es así, ¿no? Abordas muchas aristas al mismo tiempo que componen estas preguntas. Pero para las personas que quizás no te conozcan y que vayan a leer tu libro, tu tercer volumen, quizás también les sea importante saber cuántas obras has publicado como autor, tanto en tu pensamiento, en tu obra propiamente dicho, y saber en qué punto de todo este bagaje tuyo se encuentra este volumen de Arenas Movedizas que estamos en el 2024, que lleva por número 3, o sea, en qué punto está el lector que quizás no te conozca para que contextualice quién es Patricio Vallejo. Bueno, yo he escrito básicamente ensayo, eh, pensamientos sobre el teatro, y he publicado algo así como 4 o 5 libros de ensayo. Eh, también eh, he logrado publicar, como tú mismo refieres, los 2 primeros volúmenes de toda mi obra dramática reunida y ahora está listo para salir el tercer volumen. En total, en esos 3 volúmenes, yo creo que se han logrado reunir eh, al menos 20 de mis obras. Todavía hay 2 volúmenes más que estamos organizando y a ver si tenemos la suerte de que no pase demasiado tiempo como en los otros volúmenes,
para lograr su publicación. Pero básicamente es eso, yo tengo más o menos unos 9 libros ya publicados entre ensayo y dramaturgia, pero yo he sido siempre una persona que ha estado muy atraída por la escritura desde siempre, desde muy joven. Creo que he tenido una especie de hábitat eh, paralelo que siempre he estado explorando y transitando, al que he debido adaptarme con el camino de la vida, que ha sido el de la lectura y la escritura. Yo he sido desde muy joven un lector muy recurrente, disfruto mucho, es un placer para mí y me genera una enorme felicidad leer. Yo soy un adherente a la idea de Borges de que eso que decía de que si no te gusta un libro, no lo leas. Si no te gusta leer, no leas, porque la lectura es una forma de felicidad y nadie le puede obligar a nadie a ser feliz. Y es así, para mí es así. Yo he sido feliz leyendo. Y también, desde muy joven, yo pienso que en mi preadolescencia empecé a escribir, eh, pero por una razón u otra, yo no escribí pensando en el que el papel se iba a convertir en un diálogo con un posible lector. De alguna forma, en un primer momento, mi escritura era más íntima, más personal, y después, ya cuando empecé la vida en el teatro, empecé a escribir. Mi primera experiencia teatral, que fue fundar un grupo de teatro aficionado en mi barrio, supuso la escritura de mi primera obra. Es decir, con ese grupo lo primero que hicimos fue poner en escena una obra que yo escribí de una manera muy irresponsable y atrevida, porque yo no tenía un conocimiento de la escritura teatral, ni siquiera del teatro, salvo un par de experiencias como espectador, pero había algo muy fuerte y muy potente en mí que me llevó a querer vivir la experiencia del teatro, y la experiencia del teatro siempre fue la escena y la escritura. Entonces, en ese hábitat de letras y papel, en el que paralelamente al hábitat del escenario, yo he desarrollado este viaje que ya empieza a ser muy largo por la vida. Ya tengo yo 60 años. Siento que eh, ser escritor um, ha, ha sido muy importante en mi desarrollo personal. Y toda esta historia que te cuento es porque, además de estos libros de ensayo teatral y de dramaturgia, estoy por publicar también un libro de relatos que he logrado reunir desde siempre. eh, Desde que te cuento que empecé a escribir, me gustó mucho escribir cuento, y pues ahora recogí, vi los que tenían un mayor valor que otros. Algunas personas generosas y cercanas a mí me han leído, me han hecho sugerencias, y finalmente he logrado recuperar 11 relatos. Entonces, después de esta publicación del tercer volumen de Caminando sobre Arenas Movedizas, vendrá la publicación de mi primer libro de relatos. Te cuento esto en función de lo que tú me preguntabas, de que más allá del escenario, más allá de mi experiencia como director, como investigador, como pedagogo del teatro, también he desarrollado una experiencia como escritor que ahora he decidido también se pueda plasmar en la búsqueda de ese lector, así como con mis compañeros de Contra el Viento hemos creado espectáculos
que salieron al mundo a conquistar a sus espectadores, yo espero que mis libros también puedan conquistar a sus lectores. Y Pato, ahora sí, entrando al meollo del asunto, por lo que estamos aquí, ¿qué nos puedes contar que nos trae este tercer volumen de Caminando sobre arenas movedizas? Mira, este tercer volumen para mí es tal vez el punto cúspide, si quieres, el momento en el que yo percibo que logro cuajar en la escritura aquello que había sido un motivo que impulsaba y que después se convirtió en un camino, en un tránsito en toda mi existencia en el teatro, que es lo que desde hace muchísimos años investigamos y desarrollamos y le llamamos el comportamiento barroco del actor y de la escena. Y yo siento que en estas 5 obras que recogemos en este volumen está ya consolidado a partir de la palabra o en la palabra todos los principios y todos los elementos que en el escenario constituyen el comportamiento barroco. Y creo que son las obras que al ser llevadas a escena, se convirtieron en canónicas, en representativas de Contra el Viento. Son obras que tuvieron la fortuna de encontrar a muchísimos espectadores en muchas partes del mundo. Tuvieron la fortuna de encontrar espectadores y lectores que asumieron una posición crítica muy generosa, muy aguda, y ha provocado respuestas que a mí me han dejado enormemente satisfecho, igual a mis compañeros de Contra el Viento. Entonces, cuando yo te hablo de Al final de la noche otra vez, o de La flor de la Chuquiragua, o de La canción del sicomoro, o de Estruendo, ceremonia para enjuiciar al espíritu del tiempo, o de Las señales del cielo, que son las obras que están en este volumen, te estoy hablando de los espectáculos a su vez que tuvieron mayor recorrido y que hicieron visible esa propuesta que hoy por hoy muchas personas, especialmente en el teatro latinoamericano, la reconocen y la siguen, que es esto que te he mencionado sobre el comportamiento barroco del actor y de la escena. Entonces, pienso yo que son obras que cuando se salen o se escapan del escenario y se traspasan al papel, son obras que pueden generar una respuesta o una experiencia lectora muy interesante para los lectores. Estoy seguro de que su lectura va a provocar muchas respuestas de la misma forma que sus espectáculos. Eh, con una reflexión que quiero dejar, que es el hecho de que, si bien es cierto que cuando uno lee teatro tiene la expectativa de la puesta en escena, de cómo sería esta obra representada, en el caso de las obras que yo he escrito, tienen una cualidad, por lo menos yo la percibo y alguna gente que ha leído y ha criticado mi obra, coinciden, que es esta cualidad de que son obras que pueden ser leídas más allá de la expectativa de verlas en escena. A diferencia de otro tipo de escritura teatral más tradicional, si quieres, donde los diálogos te van llevando a imaginar la obra en escena. En el caso de la escritura que yo he desarrollado, es una escritura que tiene una potencia, un valor poético, simbólico, que genera una experiencia en sí misma en la lectura. Y alguna gente me ha dicho que recién después de terminar de leer una de mis obras, se ponen a pensar cómo pudo haber sido esto llevado a escena, porque la palabra sola alcanza una dimensión
de comunicación con el lector muy potente, muy fuerte. Entonces, pienso que esa es una cualidad que tiene la escritura de las obras que hemos recogido en este volumen. Ok, me parece muy interesante no solo conocer la obra, a mí personalmente, la obra sea escénica, sea en este caso dramatúrgica, sino también conocer a la persona que está atrás de la obra porque es otro mundo. O sea, la obra es la ventana, creo yo, hacia el autor. Y Ujú, que hacia dónde nos lleve, pues eso ya dependerá de cada ventana y de cada autor. Pero me parece importante y por eso empecé con estas preguntas que por lo menos a mí me ayudan a contextualizar la persona antes que el libro como objeto, el libro como producto, el libro como resultado, sino el libro como parte de un proceso mucho más complejo que solo un simple libro con hojas y tapa. ujú, Entonces, yo creo que esas inquietudes serían las que los animaría, creo yo, a los lectores animaría la curiosidad de los lectores a revisar no solo este tercer volumen, que me parece importante por lo que dijiste, por lo canónico que representa para el grupo Contra el Viento Teatro, sino también para que se revisiten las anteriores y que se entienda que el volumen 3 no está aislado, sino que pertenece a una serie más grande y la coherencia está en la serie, no está, creo yo, en el volumen, sino ujú. en la serie, en la compilación, en la historia. Sí, esa fue la razón por la que se decidió reunir la obra bajo el mismo título. Porque en realidad no es una obra que surge de los momentos distintos de una persona que se sienta a escribir, sino que es una obra que surge del proceso de una persona en su experiencia, en su viaje por la vida en el escenario, ¿no? Entonces, por eso, en lugar de eh, publicar libros aislados que recogen eh, dos o tres obras, no lo sé, como suelen ser las publicaciones teatrales, la decisión fue de que sea una reunión bajo el mismo título en distintas organizaciones y que cada volumen implica la comprensión de un momento en el caminar. Y esto, por eso es que cada volumen tiene a su vez una suerte de título propio. En este caso, eh, el libro se llama Viajeros del Sentido en lo Barroco. El anterior, no recuerdo exactamente, pero tenía que ver con el encuentro y el intercambio. Era un subtítulo que tenía. Y el primero, el subtítulo era Donde se dobla la vara. Cada libro recopila obras que corresponden a un momento específico, no necesariamente cronológico, pero sí poético, sí vital en mi proceso de escritura. Eso, Pato. No sé si haya algo más que decir, pero por mi parte creo que se ha dicho bastantísimo, bastantísimo en todos los sentidos, creo yo, posibles sobre este tema. Y si no hay nada más que decir, podríamos concluir la entrevista que nos trajo esta noche. Sí, solamente añadir que eh, estas obras eh, desde mi perspectiva, tienen una otra cualidad que puede convocar a lectores de muchas partes, incluso a lectores que no son eh, hispanohablantes como lengua materna, eh, que es el hecho de que el transitar en lo barroco nos ha permitido habitar una de las tensiones o algunas tensiones que generan esta posibilidad de encuentro con lectores de diversas culturas o diversos contextos. Y en ese sentido, yo pienso que esa tensión entre lo local, lo andino y lo global, lo universal, está presente
y a partir de ciertos arquetipos, personajes arquetípicos, se ha logrado ese habitar esa ambigüedad entre lo local y lo global, pero también entre la- lo tradicional y lo contemporáneo, entre las formas tradicionales de la cultura nuestra, andina o latinoamericana, con las transformaciones complejas de esta posmodernidad, si quieres, global. Entonces, con esto pretendo llamar al lector de otros contextos al encuentro con las obras que están reunidas en este volumen, porque estoy convencido de que van a poder transitarlas sin que se conviertan en objetos extraños, exóticos de cultura o de una cultura literaria, social, teatral, que le es ajena. Creo que eso es lo que me gustaría añadir. Ok, Pato, interesante también. Entonces, gracias y será hasta una próxima ocasión.